Buenos días, perdón, estoy medio perdido ya con la hora. Buenos días allá en Perú. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Gracias por contar contigo otra vez para esta Gracias segunda tanda. darme la oportunidad de expresar una información que puede ayudar a muchas personas. Muchas gracias, doctor Ángel. Vamos al grano entonces, como dice el dicho. Todo este tiempo de crisis, producto de toda esta pandemia, como la otra vez lo dijimos, ha ido produciendo en mucha parte de la sociedad un pánico tremendo. Entonces, mi pregunta, ya que usted es especialista en esta área, la página web suya, que lo vamos a poner ahí al final de la página, del vídeo, toca mucho el miedo, es su especialidad. La pregunta cabe entonces, ¿cuáles han sido todos los mecanismos que en este periodo han hecho que el miedo crezca a niveles exorbitantes? Bueno, vamos a ver, Fernando. En primer lugar, discúlpame que te haga una gran corrección. Vamos a ver. El miedo que ahora mismo tenemos en la sociedad es el mismo miedo de siempre. O sea, no significa que de repente la gente se haya vuelto paranoica y tema todas las situaciones, ¿no? Sino que este miedo siempre ha existido. Lo que ocurre es que ha sido un sentimiento latente, ha sido un sentimiento con el que se ha lidiado, ha sido algo que no se ha visto, no se ha percibido, porque claro, la situación no permitía verlo, pero ahora mismo sí, está clarísimo que ahí está, ¿no? Delante de otras narices, ¿no? Ajá. Pero el miedo siempre Entonces, claro, siempre existe. Es que lo planteaba desde esa perspectiva y encantado de la corrección. ¿Por qué? Porque el común piensa, chispas, ya nos metieron miedo, ¿no? Y el común de la gente piensa de que de la noche a la mañana todo el mundo se ha llenado de miedo. Entonces, si partimos de ahí, la corrección cae a pelo, ¿no? Porque el miedo ha estado latente. Lo que pasa es que recién lo han despertado. La gente lo ha tenido. Claro, recién nos estamos dando cuenta de nuestros propios miedos, recién nos hemos dado cuenta, pero siempre han estado ahí. Te explico, yo tengo un libro, lo comentaste en el vídeo, que se llama Ansiedad de Libertad, que es la primera parte de un libro, que tiene una pregunta que se llama Un disidente en libertad, que publicaré este año o el año que viene. Entonces, en ese libro hay un capítulo que se titula, que se refiere a lo que es, es el segundo capítulo, que se refiere a la zona de confort. Eso es un término que los psicólogos empleamos muchísimo, porque claro, es muy amplio, ¿no? Y tú te preguntarás de qué estoy hablando, de qué es la zona de confort. La zona de confort es muy amplia, es económica, por supuestísimo, pero también es mental y también es emocional. Entonces, la zona de confort económica es peligrosa, pero la emocional y la mental es más peligrosa si cabe. ¿Por qué? Porque ¿qué significa zona de confort mental y qué significa zona de confort emocional? Significa que si tú, por ejemplo, tú tienes un coche y vas a ir de un lugar a otro, tú necesitas tener un punto de partida. Por lógica, si yo quiero ir de Madrid a Barcelona, yo evidentemente tengo que tener un Madrid para ir a un Barcelona, pero tengo que tener un punto que se llama Madrid, porque si no, no existe un Barcelona. Entonces la mente funciona de esa manera, necesita algo que sea el origen, porque si no, la mente no funciona. Si no, la mente no puede desarrollar conclusiones, no puede desarrollar creencias, no puede pensar simplemente, porque no lo hace sobre la nada. Entonces, en ese proceso de conclusión, en ese proceso de llegar a algo que nos sea útil, evidentemente necesitamos como una raíz. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad el descubrir esa raíz es un proceso muy largo, es un proceso muy complicado,
Una de las ideas del libro es que la libertad es un proceso. La libertad no es que tú hagas lo que te da la gana, es un proceso interno. Y ese proceso interno es muy largo. Es más, nunca se termina. Nunca terminas de ser libre, nunca terminas de saber qué quieres, qué no quieres. Es un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano necesita un anclaje rápido, porque si no se tumba, si no se cae. Tenemos ese problema, esa seria limitación. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Tratamos de encontrar ese origen que nos vincule con lo que queremos hacer. Normalmente, como no tenemos esa paciencia de trabajo interior, porque además nunca nos han enseñado ni a conocernos, ni a descubrirnos, ni a amarnos, ni a tolerarnos, menos hacerlo con los demás, entonces buscamos el cliché fácil y sencillito, aunque sea falso, para seguir funcionando. Y eso es lo que se llama zona de confort mental, que está constituido por creencias que, como tú y muchos de los oyentes se estarán imaginando, pues claro, son creencias falsas, casi todas. No tienen sentido y no tienen cabeza, no tienen ni pies ni cabeza. Y ese es el grave problema. Digamos entonces que, hablando del tiempo actual, al habernos hecho perder horizonte, como hablamos la primera vez, ahora tocamos el punto de origen. Digamos que todos los medios de comunicación han aprovechado esto para hacernos perder nuestro punto de origen y nos bombardean Es que con nunca hemos ideas que tenido. no tienen ni pies ni cabeza. Claro, pero es que ese punto de origen nunca ha sido claro, jamás ha sido claro. Porque la manipulación es sinónimo de poder. Si no hay poder, no hay manipulación. Entonces, ¿qué significa manipular? Manipular significa introducir ideas que no tienen ningún sentido. Porque una cosa es sugerir, una cosa es que yo a ti, Fernando, te sugiera algo, ¿no? Y tú proceses lo proceses y digas, me parece o no me parece, que eso es una cosa, y otra cosa es que yo te trate de manipular y hacer que pienses algo que yo quiero que tú pienses. Exacto. Es muy diferente. Entonces, para que tú pienses lo que yo quiero que tú, para que tú pienses lo que es mi deseo, porque yo detrás tengo un interés oculto que nunca te voy a decir, voy a utilizar todas las estrategias habidas y por haber para que tú caigas en esa trampa. Y eso se llama manipulación. Entonces, esa manipulación ha existido desde siempre. Y claro, ahora mismo, pues, lo siguen utilizando. Entonces, la zona de confort es importante. ¿Por qué? Sobre todo en una época donde hay una palabra que da mucho miedo a la gente, que se llama incertidumbre. La incertidumbre es algo que produce mucho pánico. ¿Y por qué produce mucho pánico? Porque la incertidumbre consiste en no saber qué va a ocurrir, simplemente. Entonces, y ser consciente de que el control que tú tienes de tu vida y de lo que y de tu entorno, pues prácticamente es nulo. O sea, no hay ningún tipo de control. Entonces, esa incertidumbre lo que te introduce en el temor a que realmente puedas perder lo que tú tienes en el presente. O sea, por ejemplo, tú tienes un trabajo. A ver, déle con el ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un trabajo y ese trabajo a ti te permite vivir y te permite mantenerte a flote. Y resulta que tú no sabes si ese trabajo lo vas a tener mañana o no lo vas a tener mañana. Entonces tú desarrollas una angustia hacia la idea de que tienes un trabajo en el presente. Porque mañana igual te dicen, ya, usted ya no venga más aquí. Entonces, esa incertidumbre realmente es la regla general, porque el universo se mueve por la ley de la incertidumbre. El universo no es predecible. Realmente nada es predecible. Pero los seres humanos necesitamos tener una sensación de seguridad. Y ahí tenemos todo nuestro. Y ese es nuestro gran problema. En otras palabras, el peor de todos los conflictos es el hecho de que uno necesita sentirse seguro y sin embargo todo lo que gira a nuestro alrededor tiene como principio fundamental hasta cierto punto la inseguridad, porque todo es cambiante, volátil, se desarrolla, evoluciona, involuciona, ¿cierto? ¿Me equivoco? Claro. Es que es el proceso natural, el proceso lógico de la naturaleza y el proceso lógico del cosmos. Entonces, pero nosotros decimos, no, nosotros somos muy racionales, muy inteligentes y tenemos que controlarlo todo. Entonces, ¿qué controlamos?
controlamos nuestras creencias. ¿Qué son nuestras creencias? Nuestras creencias son conceptos o preconceptos de lo que el mundo es y lo que el mundo debe de ser. Normalmente asociado a que nosotros nos vamos a sentir bien en ese entorno y protegidos. Para hacerlo entender, por estabilidad. decirte, a ver, para hacerle entender, por decir a las mamás, muchas veces dicen, están felices con el hijo chiquitico y cuando va creciendo podríamos hablar de esa seguridad. Ay, cómo quisiera de que te quedes chiquitito porque así eres más bonito. Pero el niño va evolucionando, va cambiando y se nos mueve el piso porque ya como padres la cosa cambió, ¿cierto? Estamos hablando más o menos de ese sentido. Exactamente, como ya la cosa cambió, exactamente. Y una de las cosas que nos permite, que nos, entre comillas, cómoda en el aspecto de creencias es el dinero. El confort El dinero es lo que nos a lo permite material. decir el confort a lo material y la adicción a lo material, porque una de las teorías que yo apunto en mi libro, la adicción a lo material lleva consigo un proceso de duelo a la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a perder las cosas materiales de las que somos dueños, cuando en realidad no somos dueños de nada. Entonces ahí tenemos un gravísimo problema. Entonces, cuando más cosas, por eso ocurre que cuando más cosas materiales tienes, más quieres tener. Pero cuando menos cosas materiales tienes, más sufres. Y peor te sientes. Y en más pánico entras. Al final, en los dos extremos hay crisis. ¿O me equivoco? Claro, en los dos extremos se va a producir la negación. Los dos extremos se va a generar, por un lado, tú te vas a hacer esclavo y vas a tener un cuadro de adicción hasta que incluso vas a tener cuadros de abstinencia cuando una cosa material te falta, o simplemente el hecho de que te falte ya te genera un cuadro de abstinencia sin que te esté faltando, o bien, en el caso de que no lo tengas, va a ser muchísimo peor. Entonces ahí tenemos, por eso te digo, la libertad a mí implica que tú tienes que desapegarte de lo material. Por eso yo recomiendo la lectura de mi libro. Vale, doctor, entonces hagamos una pastilla ahora, pero una pastilla de 1.000.000 de miligramos, no tan chiquitita, de 1.000.000, porque el tiempo, tú sabes, en señal es un poco traidor y la política es hacer programas sustanciosos. Entonces, esta pastilla, sí, ante esta incertidumbre, ante vivir en medio de toda esta incertidumbre cambiante, de todo este mundo volátil, no solo en esta crisis, sino Sí. en el día a día, ¿cómo podemos afrontar Sí. todos esos cambios si mi corazón quiere tener algo de tranquilidad y seguridad, entre comillas? Bueno, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, la sociedad es el resultado de nuestra propia creatividad mental. La mente humana funciona de manera tal que lo que genera es una matrix. O sea, nada de lo que nosotros podemos considerar que en sociedad es lógico lo es. Absolutamente nada. Porque todo es como un capricho. Es como si estuviésemos viendo una película de ciencia ficción. Entonces, la sociedad es tal como nosotros la estamos proyectando y como nosotros creemos que es. O sea, nosotros podemos cambiar esa sociedad y podemos alterar las reglas a nuestro antojo. De la misma forma que vivimos una sociedad que depende del dinero, podríamos tener otra que no depende del dinero. Todos podemos vivir felices. Porque todo es La época muy del trueque, relativo. por Hay un decir concepto antiguamente. Puede ser el trueque, puede ser cualquier cosa, pero lo que yo te quiero decir es que no vivimos en una matrix. Esto es una fantasía. Entonces, en esta fantasía nosotros somos los creadores de las reglas. O bien por activo, porque nosotros las creamos, o bien por pasivo, porque nosotros las aceptamos. Entonces, todo depende de nuestro grado, en qué grado nosotros nos dejamos fluir de acuerdo con otras necesidades que no son las físicas, que son las espirituales, que son las más profundas, que podemos tener como seres humanos, que son las que nos tienen que llevar a ese punto de equilibrio, a ese punto de tranquilidad. Te pongo el ejemplo claro. La planta tiene un proceso de crecimiento, tiene un ritmo de crecimiento, tiene un tamaño de crecimiento, produce los frutos que genera las flores correspondientes y tiene su proceso. La planta no puede, esto es un ejemplo que yo pongo en mi libro, la planta no puede cambiar su proceso, no puede crecer ni más alta ni más baja. Se quedó ahí porque sus genes ahí se lo mandan. Entonces nosotros somos como plantas.
y nosotros tenemos que seguir nuestro proceso. Si yo no sigo mi proceso, yo me voy a quedar jodido. Ahora, si yo sigo mi proceso natural, yo voy a estar en equilibrio. Esa es la clave. Pero para esto tenemos que... Recuerdo una frase, doctor, que quizás pega aquí. Vivir tranquilo dejando que todo fluya. ¿Se aplica? Claro, dejando que todo fluya y recoger el fruto cuando el fruto esté listo. No recoger el fruto antes de tiempo. Esperar que madure, que llegue su tiempo. Esperar que madure y que llegue su tiempo. Te cuento una experiencia que tuve yo. Yo ayer me fui en Starbucks aquí a tomar un café y no me dejaron entrar porque no tenía la mascarilla puesta. Entonces yo les empecé a decir amablemente que la pandemia ya desde el mes de mayo ya prácticamente no existe, que los gobiernos se están utilizando como pantalla, que lo que estaban haciendo todo es un montaje y que bueno, y que los 3 señores que estaban ahí con mascarillas se ven enfermos de los pulmones porque evidentemente hay informes médicos que dicen que estos tapabocas lo que hacen es crearte infecciones pulmonares. Entonces todos se me quedaron mirando así como si yo fuera un extraterrestre. En aquel momento no supieron reaccionar a lo que yo les decía, porque claro, es la primera vez que lo oían. Pero yo te aseguro, Fernando, que no voy a ser la única persona que eso lo va a decir. Va a haber varias personas que le van a decir lo mismo. Entonces, cuando lo oigan la segunda y la tercera, se acordarán de esa persona que no dejaron entrar en el Starbucks porque querían que se pusiera mascarilla. Empezarán a pensar, ahora, ¿y lo si peor este va a señor ser... tenía algo de... Ahora, lo peor, doctor, va a ser que algunos quizás se acuerden de usted, pero cuando ya estén internados. Exactamente, se acordarán de mí cuando están internados en los hospitales. Ahí se van a acordar de lo que yo les decía, ¿no? Pero bueno, eso ya forma parte del proceso de cada uno. Entonces yo no soy nadie para imponer qué proceso tiene que seguir otra persona. Yo no soy quien. Yo tengo mi proceso, yo respeto mi proceso. Si alguien respeta mi proceso, perfecto. Si alguien no respeta mi proceso, también perfecto. Pero que no me imponga su ritmo. Entonces, este es el problema. Ahora se están imponiendo creencias, esquemas mentales de tipo social. ¿A quién? A todas las personas que supuestamente estamos en este sistema capitalista que se está cayendo absolutamente a pedazos. Entonces, nosotros tenemos el derecho a aceptar esas reglas o no aceptarlas, porque nadie nos obliga a aceptar esas reglas. Y ahí entra la libertad y ahí entra el miedo. Cuando somos conscientes de que existe algo que se llama incertidumbre y nos dejamos simplemente de llevar por la corriente, nos damos cuenta de que no todo lo que ocurre es malo. Y empezamos a comprender algo más interesante todavía, que eso. Empezamos a entender que las cosas no ocurren porque sí, las cosas ocurren porque tienen una lógica. Y una vez que ocurre es cuando entendemos realmente por qué pasó y por qué ocurrió lo de antes. Pero tenemos que permitir que el proceso siga. No podemos presionar a la gente, no podemos seguir una doctrina, no podemos seguir un principio autoritario, eso no funciona. Y eso siempre se ha hecho. Y ahora lo están haciendo. Entonces, en la medida que las personas no son conscientes de eso, viven en un mundo donde necesitan su comodidad material, porque la comodidad material, te vuelvo a repetir, es clave. Es clave. ¿Por qué es clave? Porque la comodidad material lo que hace es que los miedos se queden subterráneos, no afloren. Si tú tienes mucho dinero y tienes una casa, tienes un perro y tienes 5 criados y todo lo demás, evidentemente tú no vas a tener miedo. Y si los tienes, no los vas a ver. Pero están ahí, tus miedos están ahí. Aunque no los ves, están ahí. En el momento que te falta el dinero, la parte material, vas a ver todos tus miedos. Por eso la gente entra absolutamente en pánico. Entonces, lo primero que hace es querer protegerse del otro. Como si el otro fuese el enemigo. Pero el enemigo no es el otro, el enemigo eres tú. Que no estás haciendo bien las cosas. Que no estás procesándote bien. Que no estás aprovechando esta oportunidad para hacer un ejercicio de interiorización y conocerte mucho mejor. Entonces, en vez de conocerte, que te da un terror, te puso un terror espantoso, lo que estás haciendo es pensar que tal persona es un asintomático, o que el otro dio positivo en la prueba del PCR, o que el vecino, o que el otro te fue a tu casa y no tiene la mascarilla puesta. Entonces empiezas a pensar esas cosas. Reacciones de pánico y ansiedad a la vez.
Claro, es pánico y eso es un cuadro de ansiedad. Entonces, eso a su vez conviene mucho a nivel público. ¿Por qué? Porque siempre es conveniente tener una sociedad que tenga un pensamiento único. Y si te das cuenta, el pensamiento único no es de ahora, el pensamiento único ha sido de siempre, desde siempre ha habido un pensamiento único. ¿Qué pasó cuando los españoles teníamos ese imperio de 17, 18, 20 y tantos millones de kilómetros cuadrados? ¿Qué pasó? Pasó lo mismo, teníamos la Inquisición, todo el mundo tenía que decir adiós, tenía que decir sí a la Santa Iglesia Católica. Y el que decía que no, pues lo cogían, lo quemaban. En la glorieta de Bilbao de Madrid tenían todas las hogueras donde hacían los autos de fe. Entonces, eso ha pasado en España, ha pasado aquí en América, y en aquel momento lo que había era un pensamiento único. Y ahora justamente estamos en la misma historia. Entonces, es la historia que se repite una y otra vez. Eso Ahora, doctor. conviene a los que la sociedad y tienen el control económico. Entonces, ahí entramos ya en otra cosa que es diferente, que es distinta. Porque ellos también tienen miedo. No nos olvidemos que los de arriba tienen mucho más miedo que nosotros. Porque los de arriba saben, en el fondo, que no tienen ningún control de nada. Exacto. Doctor, algo que he estado notando ya al final de todo este diálogo es que varias veces hemos tocado el proceso de, a raíz del dejar que todo fluya, de la ansiedad que puede tener el ser humano, de esa ansiedad a ya de una vez quiero que llegue, o ya de una vez encontré mi punto y quiero de una vez que pase todo porque quiero tranquilidad. Entonces creo que ese va a ser Sí. nuestro próximo tema, si lo permite, porque ya nos ha ganado el tiempo para este capítulo, Sí, es un tema, y guardar el tema. compromiso. Permíteme, Fernando, que lo diga de alguna manera. El tema es que los seres humanos buscamos la verdad. Y ahí nos metemos en un problema filosófico. Tendríamos que hablar de Kant, de Hegel, de Freud, de Jung, de Schopenhauer y de filosofía durante 5 o 6 horas. Entonces, el tema de la verdad es tan profundo y es tan complicado que la verdad no es verdad. La verdad es otra cosa. Pero es que la verdad tú nunca la terminas de descubrir. Porque la verdad es un proceso de búsqueda. Es un proceso de búsqueda, de encontronazo, de corrección, de fracaso, de levantarte. Es un proceso. Es como un diamante que tú vas puliendo, cada vez más lo vas puliendo hasta llegar, y nunca llegas a llegar a terminar el diamante. El diamante siempre te queda algo por pulir. ¿Ves? ¿Crees que está bien el diamante? No, siempre te queda algo por pulir, siempre hay algo por descubrir. Entonces, la verdad es una cosa que nunca llegamos a descubrir. El ser que se encuentra en esa zona de incertidumbre, de miedo, de comodidad, de que tiene que pensar de una determinada forma, que comparte una creencia, que los que no compartan su creencia son unos malditos, o que, por ejemplo, tengan miedo a criticar el sistema, porque piensan que si critican el sistema, pues van contra ellos mismos, porque se dan la puñalada y entonces ellos desaparecen y ya no tienen derecho a la vida, y cosas por el estilo. Ese temor, como vuelvo a repetirte, es un temor que está asociado a que necesitamos saber, creer que algo es cierto. Pero claro, cuando tú dices, esto es así, esto está mal. Porque eso es así, vale, pero obsérvalo, estúdialo y analízalo. Por eso yo le invito a los oyentes, cuando escuchen algo, que no lo den por sentado, que no digan, uy, este señor, qué listo es ese señor, qué bien habla este señor, qué gran verdad me ha dicho. No, por usted mismo, que está viendo este vídeo, investigue lo que yo le estoy diciendo y averígüelo por usted mismo, porque si tú no averiguas por usted mismo, nunca vas a ver que es verdad. Porque En su otras verdad no palabras, es mi doctor, verdad, su verdad es diferente a la mía. exacto. Buscar su propia verdad. Claro. Así de sencillo. Buscar su propia verdad. Doctor, gracias por este capítulo. A todos los que nos ven, si les ha gustado este capítulo, no se pierdan el próximo capítulo. Denle like a este capítulo, suscríbanse abajo para poder ver todos los vídeos y compártanlo y escriban todos sus comentarios, porque aquí el doctor, quien les habla, y los otros especialistas que poco a poco estamos invitando y podrán hacerse cargo de responder inquietudes. Y doctor, entonces el próximo capítulo tratamos un poco ese proceso de ansiedad, cómo vencerlo, a pesar de que aprendamos a dejar que todo fluya. ¿Te parece? Claro, tenemos que aprender a dejar que todo fluya.
Comencemos por ahí entonces. Así de claro. Comencemos por ahí. Ok, doctor. Un placer. Sus palabras finales. Gracias, pues, a todos los oyentes y espectadores de este video. Un saludo para todos, un abrazo. Y espero que estas palabras les ayuden en su búsqueda, ¿no? Que creo que es una búsqueda que deben que hacer. Y tienen que salir de su zona de confort, su zona de comodidad. Y aquello que crean, que lo pongan en una cajita y que poquito a poco lo vayan investigando para ver si es verdad o si es mentira. Que no den nada A por trabajar, sentado. se Porque dijo, buscando nuestras propias a verdades. trabajar, exactamente. ¿No? Doctor, un placer. Sí. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.